Saludos amigos, soy David Ormachea. Tengo el privilegio de compartir con ustedes algunos consejos con el propósito de ayudarle, no solamente en su vida matrimonial, sino también a aquellos que están en camino hacia el matrimonio. Durante esta serie de estudios, usted tendrá la oportunidad de estudiar con nosotros 2 lecciones, todas bien preparadas. Verá los videos y podrá aprender acerca de cuán importante es el asesoramiento prematrimonial. También aprenderá qué es el matrimonio, qué es el amor, cómo enfrentar conflictos en la relación conyugal, el sexo antes y después de la boda y otros temas más. Así que prepárese, porque usted va a aprender junto conmigo para tener un noviazgo no conforme a sus deseos, sino conforme al originador del matrimonio, que es su arquitecto y su ingeniero, nuestro Dios. 2 lecciones importantes para novios con amor. La relación matrimonial, gran parte de las aflicciones que experimentamos en nuestros conflictos matrimoniales se deben a la falta de planificación. Por ello, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de cuán importante para Dios y para nosotros es que examinemos muy bien hacia dónde queremos dirigirnos en todo lo que hacemos en la vida. Me encanta cómo Dios planificó su venida al mundo. Planificó cada detalle. Hay un versículo que me impresiona y que aparece en Gálatas, que dice: cuando fue el cumplimiento de los tiempos, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Pequeño versículo que al estudiarlo profundamente uno aprende muchas cosas. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos significa que Dios no vino ni antes ni después, que Jesucristo vino en el momento oportuno, cuando todo estaba planificado, cuando todo estaba preparado para su venida. Existían las carreteras para poder moverse de un lugar a otro. Había finalmente un idioma que hablaban popularmente, el griego koiné. Existían las sinagogas donde se podía hablar de Dios y existía la posibilidad de seguridad, la pax romana, existía el cuidado y la protección en las carreteras para poder viajar y que se extienda el mensaje del Evangelio. Todo fue planificado por Dios, así que Cristo vino en el momento que había sido planificado. Toda su vida fue producto de un plan. Jesucristo no murió antes de tiempo. Para nosotros murió a destiempo. Usted no hubiera elegido morir a los 33 años y medio, teniendo tanto que hacer y tanto que dar, y teniendo tanta oportunidad de servir a tantas personas. Yo creo que todos hubiéramos querido quedarnos por más tiempo, pero Jesucristo vino, su ministerio de 3 años y medio era lo que había sido planificado. Tal vez la parte culminante más importante de su peregrinaje en este mundo aparece en su última declaración, cuando dice: consumado es. Significa está todo terminado. No hay nada que el hombre pueda agregar, no hay nada que pueda hacer. Todo lo que era necesario para la salvación, todo lo que era necesario que se cumpla, se cumplió a cabalidad. Por ello, la palabra de Dios nos manda a vivir con excelencia. Los preparativos para la boda, los preparativos para el matrimonio, los preparativos para los diferentes cambios que tenemos durante nuestra vida conyugal, tienen que ser realizados con sabiduría. Un dicho en Ecuador dice: guerra avisada no mata gente. Todos los cambios que vienen en la relación matrimonial nos llaman, nos exhortan para que aprendamos a planificar. Todo
va a ser un proceso de cambio. La relación matrimonial es una relación dinámica, nunca queda estática. Cuando la gente dice nos mantenemos en nuestra relación matrimonial, no es verdad. O la relación matrimonial mejora o empeora, no se mantiene. Las relaciones son dinámicas porque todo es dinámico. Nos casamos, comienzan a pasar los años, vienen los hijos, nacen los hijos, hay que educar a los hijos, crecen los hijos, se van los hijos. Es todo un proceso de cambio de la persona, es un proceso de cambio de la relación, es un proceso de cambio de la familia. Y para todos esos cambios hay que prepararse, iniciando de los cambios mencionados en el video, que son cosas esenciales que debemos planificar. Detalles que se pueden olvidar y que tenemos que planificar con anticipación. Lo que Dios demanda de nosotros es que vivamos una vida de excelencia. A Dios no le agrada ni la mediocridad, ni las cosas mal hechas. Tenemos toda la posibilidad de tener relaciones matrimoniales buenas, toda la posibilidad de enseñar a nuestros hijos correctamente, pero requiere sacrificio. Requiere que aprendemos, que pasemos por un tiempo de preparación. Como hemos dicho en otros videos, nos preparamos para todo en la vida, menos para la relación conyugal. Así que hay cosas que examinar en nuestro pasado, cosas que pueden afectar. Nuestra vida puede vivir de experiencias traumáticas del pasado, si no las confrontamos con sabiduría en el momento presente. Nos van a afectar también en nuestro futuro. Hoy nosotros vivimos de las decisiones del pasado. Nuestro futuro depende de lo que decidamos hoy. Por ello tenemos que examinar nuestro pasado para prepararnos para una buena relación matrimonial. Me encanta lo que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Le hace un llamado a la preparación para la vida. Colosenses es un libro excepcional, me encanta estudiarlo, porque me presenta un llamado a la excelencia. Permítame enfocar un poquito en lo que tenemos a nuestra disposición para poder hacer las cosas como Dios demanda de nosotros. Colosenses es un libro escrito para combatir algunos errores en la iglesia. El deseo del apóstol es mostrar a los creyentes que tienen todo lo que necesitan para poder vivir una vida apropiada. El creyente tiene a su disposición todo. Mire lo que usted tiene. En primer lugar, tiene un Salvador. Ese Salvador proveyó para usted vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, el Señor es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tenemos un nuevo cambio, todo nuevo en la vida. La posibilidad de vivir una vida diferente a la vida que vivimos en el mundo, si es que empezamos a aplicar apropiadamente los principios nuevos del nuevo reino que estamos viviendo. Así que Pablo escribe a los hermanos de Colosas para combatir determinados errores en la iglesia, pero también para indicar algo que tenemos que entender todos, que es que nosotros estamos completos en Dios. Tenemos toda la posibilidad, significa, de vivir una vida realizada. Tenemos todos los ingredientes necesarios para poder vivir una vida como Dios la planificó. Usted y yo somos perfectos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Usted no es perfecto para ser otra persona, pero usted es perfecto para ser usted. Por eso Dios le dio los dones, los talentos que tiene. Por eso Dios le ha permitido vivir las experiencias que ha vivido. Es sorprendente que cuando uno mira hacia atrás, por lo menos entiende determinadas cosas que ocurrieron a pesar de que en el momento eran, desde el punto de vista humano, absolutamente negativas. Pero nos damos cuenta, con el paso del tiempo, que Dios utilizó métodos extraordinarios para enseñarnos a vivir para su gloria. Hay algunas clases obligatorias de la universidad divina. El sufrimiento es uno de ellos.
Nosotros aprendemos muchas lecciones grandiosas en medio de sufrimientos tremendos. Así que Dios está trabajando en nuestra vida para que cumplamos su propósito. Y tenemos toda la posibilidad de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida conyugal, siempre y cuando nos preparemos apropiadamente para aquello. Tenemos todo el potencial para hacerlo. Usted es salvado, tiene a Cristo en su corazón. Usted tiene a Dios como su Padre, le acompaña en todo momento. Es omnipresente, omnipotente, es omnisciente, conoce todas las cosas, nunca se equivoca, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Además, Dios dejó para nosotros su palabra. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es palabra de sabiduría. En ella encontramos el consejo divino necesario para ser el hombre que Dios quiere que seamos, para ser la mujer que Dios quiere que usted sea, para ser el hijo, el esposo. Todo está en la palabra de Dios. Dios no nos dejó desamparados. Nos cuesta entenderlo. Nos cuesta aceptar que Dios diga cosas que son totalmente extrañas a nosotros. Como veíamos en mi otra conferencia, aceptar una mujer, aceptar que tiene que ser sumisa, cuando la definición de sumisión tiene sinónimo de subyugación, no puede aceptarlo ni debe aceptarlo. Pero cuando estudia la palabra de Dios y comprende que hay muchas cosas que nosotros supimos mal, pero que la palabra de Dios nos prepara para hacer las cosas correctamente. Yo no comprendía el concepto del amor. Dentro de las preguntas que van a contestar en su cuestionario final, es que relaten cómo ustedes han cambiado su manera de pensar después de recibir instrucción como la que han recibido. Muchas cosas cambiaron en mi vida cuando yo tuve que estudiar estas temáticas. Muchas veces, aún la iglesia comete un tremendo error en enseñarnos inapropiadamente. Y entonces nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto porque lo escuchamos en una iglesia, porque alguien con buena intención nos enseñó. Era buena intención, pero mala investigación. Así que tuve que cambiar muchos conceptos de mi propia vida al investigar profundamente la palabra de Dios para entender la realidad de lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, yo no entendía en mi vida el concepto de amor, como expliqué en alguna conferencia anterior. Yo creía que amor era simplemente aquel sentimiento que se experimenta. Pero el amor es mucho más profundo. Como les expliqué, tiene gracia, misericordia y justicia. Y cuando usted se queda con la gracia, se queda con la misericordia, pero no actúa con justicia, usted no está cumpliendo el diseño divino del amor. Tiene que cambiarlo. Nos preparamos para la vida matrimonial cuando empezamos a estudiar profundamente la Escritura y descubrimos en ella lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mis conceptos de amor era un concepto bien intencionado, pero en estudios mal interpretados. Mi concepto de matrimonio era un concepto equivocado. Mi concepto de noviazgo era un concepto equivocado. Entonces la palabra de Dios comienza a centrar mis pensamientos, a ponerme en todo un mundo de equilibrio. Por ello, cuando pienso en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, pienso en cuánto Dios ha dejado a nuestra disposición para que vivamos una vida de excelencia. Nuestra excelencia, la que demanda Dios, depende de cuánto nosotros aprendemos, investigamos y aplicamos la palabra de Dios. Usted estando en una congregación no va a cambiar. Siempre le digo a la gente, sentados en una congregación no cambiamos. Si no, duerma en su garage a ver si se convierte en automóvil. No importa cuánto tiempo pase allí, no importa cuánto tiempo pase sentado en una congregación, sus actitudes no van a cambiar si no da los pasos necesarios
para que cambien. Si no cambia su sistema de pensamiento, si no cambia su concepción de las cosas. Déjeme ponerle un ejemplo del cambio que necesitamos hacer, de la forma como debemos confrontar los problemas. Nuestro sistema de amor debe cambiar, nuestra concepción de amor debe cambiar. Por ejemplo, alguna vez yo estaba manejando en Texas entre la ciudad de Brownsville y la ciudad de Laredo. Después de una conferencia terminé como a las 10 de la noche y salí entonces, tomé el automóvil para viajar unas 4 horas. Y me dijeron, ten cuidado porque en una ciudad que se llama La Joya, los policías son muy difíciles. Así que yo después de las 10 de la noche empecé a acelerar, ya cansado. Ni me di cuenta cuando llegué a La Joya y de repente veo unas luces detrás mío. Así que me hice a un lado y entonces empezó a acercarse el policía. Yo empecé a buscar mi licencia y me gritó, tranquilo, pon las manos en el volante. Y yo me sentía allí como niño castigado pensando, ¿qué tengo que hacer ahora? Llegó con la linterna allí, me hizo seña que baje el vidrio. Y entonces me dijo, ¿de dónde viene? Le dije, de una conferencia. Dice, ¿viene bien vestido usted? Sí. ¿Y quién era el conferencista? Yo. ¿Y de qué tema usted habla? De la familia. Oh, me dice, empecé a sentirme culpable cada vez más por haber excedido los límites de la velocidad, por haber andado de una forma que no debía. Y entonces me dice, ¿y con qué ministerio trabaja? Y le digo, con Insight for Living. Oh, me dice, con Chuck Swindoll. Yo lo escucho en la radio. Ya me empecé a sentir más y más culpable. Así que luego de un momento me dice, su licencia. Saqué mi licencia y se la di. Entonces me dijo, venías a 75 en zona de 65. Me dice, ¿tú crees que yo estaba allí escondido para amargarte la vida? ¿Tú crees que a esta hora de la noche yo me deleito en estar escondido allí para pararte y amargarte la vida? Me dice, la razón por la cual estoy allí es para cuidarte. La razón por la cual te paré es para cuidarte. Porque es tarde, puedes tener un accidente, enseñas sobre la familia, tienes familia, y casi me entrego a Cristo en ese momento, ¿cierto? Decirle, hey, ya, basta, suficiente. Y luego me entregó la licencia y me dijo, maneja con cuidado, anda con prudencia. Y me fui. ¡Qué lección! De eso se trata cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, en sus leyes. Usted está protegiendo la vida. Usted está haciendo bien. Cuando una esposa se dedica a decirle que no a las acciones pecaminosas de su esposo o viceversa, no está haciendo mal, está haciendo bien. Una vida de excelencia, una buena preparación para el matrimonio, una buena preparación para vivir conforme a los planes divinos, requiere que nosotros aprendamos a vivir en determinadas leyes. Hay un sistema, hay una infraestructura que Dios ha creado. Y yo tengo que aprender a vivir así. Usted, querida, querido, es un salvaguarda de una relación matrimonial saludable. Cuando usted se fija en la Escritura, el llamado de la palabra de Dios es a la excelencia. Cuando el apóstol escribe a los colosenses, le está diciendo, ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir saludablemente en la vida en Cristo. ¿Recuerda lo que les he dicho que tiene? Salvación, un Salvador, tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo, que le recuerda las cosas, que le redarguye, tiene la palabra de Dios, que es lumbrera a su camino, tiene oración para poder hablar con Dios, tiene
la comunión de sus hermanos, tiene líderes que le enseñan, tiene todas estas herramientas. Además de aquello, Dios le ha dado a usted los dones y los talentos necesarios para que estemos completos en Él. El llamado del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas es: aprendan a vivir con excelencia. No se dejen gobernar por el sistema de pensamiento de los demás. Note lo que dice, estoy siendo reiterativo en la carta, en lo que expliqué de la carta del apóstol Pedro, lo que he explicado de la carta de Filipenses, que es un llamado a vivir la vida con alegría, y la carta a los Colosenses es un llamado a vivir la vida con excelencia. El llamado a la excelencia es porque dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, note, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración del apóstol es para que los hermanos de Colosas aprendan a tener conocimiento, se preparen para la vida, adquieran la sabiduría necesaria. Eso es todo lo que él está orando. Él no está orando para que los colosenses tengan grandes templos, está orando para que la gente aprenda a vivir con sabiduría y con excelencia. ¿Por qué? Dice el capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es un permanente crecer en conocer a Dios, en amar a Dios. Todo esto tiene una razón de ser. Note el versículo 21, capítulo 1. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Este era nuestro problema. Pensábamos mal, pensábamos como no cristianos. ¿Pensaba usted como marido no cristiano, como mujer no cristiana, como hijo no cristiano, como ciudadano no cristiano? Pensábamos así. Dice, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado. Ahora note, capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cuál era la lucha del apóstol? Esta dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ¿hasta cuándo? Note la meta, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Déjeme ponerlo en palabras sencillas. Mi más grande lucha, dice el apóstol, no es que ustedes salgan del mundo. Mi más grande lucha es que ustedes lleguen a entender lo que tienen en Cristo y lleguen a tener tanto conocimiento a fin de conocer, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol va construyendo un sistema para decirles, queridos, ustedes tienen todo en Cristo, toda la capacidad. Por lo tanto, dice, esto digo. ¿Cuál es la razón que lo dice? Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No le crean al mundo, dice. Usted como mujer no le crea al mundo, no le crea a las novelas, no le crea a las películas. Usted como hombre no le crea al mundo, no le crea al sistema. Usted créale a Dios. Él tiene un sistema excelente, dice. Note. ¿Por qué quiere que nosotros le creamos a Cristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa porque Él es Dios. Y esto es importante. Esta es la parte más importante. Y vosotros estáis completos en Él. Ahí está nuestra posibilidad de vivir en excelencia. Por eso cuando usted examina las cartas del apóstol Pablo, usted ve que primero profundiza para que nosotros entendamos lo que tenemos en Cristo.
Cada una de sus cartas primero tiene capítulos teológicos que nos hace ver la grandeza de Dios, lo maravilloso de su obra, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es la obra que hizo en nosotros. Y luego dice, y ahora ustedes tienen que vivir conforme a lo grande que tienen en Cristo. Viene toda la parte práctica de las cartas del apóstol. Por eso en Colosenses también llega el momento, en el capítulo 3, cuando él comienza su parte práctica. Ya nos metió en Cristo, ya nos enseñó cuán grande nosotros podemos vivir en Él, pero allí se quedan muchos cristianos. Muchos cristianos se quedan allí, deleitándose en la grandeza de Cristo, cantándole a Cristo, adorándole a Cristo. Las predicaciones giran en todo lo que tenemos en Cristo, pero el apóstol dice, ok, ahora esta es su parte. Si no ponemos nuestra parte en la relación conyugal, pese a nuestras oraciones, termina en serios conflictos en nuestras relaciones. Si es que nosotros no ponemos en práctica las enseñanzas correctas de cómo comportarnos como marido, como mujer, nosotros vamos a vivir las consecuencias, pese al área espiritual que nosotros manejamos muy bien. Por eso dice el apóstol, si pues habéis resucitado con Cristo, y esto significa debido a que habéis resucitado con Cristo. No es un sí por si acaso, es debido a que habéis resucitado. Debido a que habéis resucitado con Cristo, esto es lo que tienen que hacer, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Significa, busquen el reino de Dios. Este es un versículo paralelo de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Esto no significa busquen el reino de Dios. No significa simplemente asistan a una iglesia. Significa métanse en los principios del reino. Hagan lo que dice su Señor. Sométanse al señorío de Cristo. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira en las cosas de arriba significa aprendan a ver la vida como Dios la ve. En todo tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve. Yo antes la veía como yo quería verla. A pesar de que conocía la Escritura, tengo que empezar a ver la vida como Dios la ve. Por ejemplo, la sumisión no tengo que verla como lo ve la sociedad, sino como Dios la ve. El amor no tengo que verlo como lo ve la sociedad, sino como Dios lo ve. Ustedes van a notar un común denominador en todas mis pláticas. Es que tengo que llevarles a concientizarle que la palabra de Dios tiene que ser la única regla de fe y de conducta. Todas mis pláticas le llevan a eso. Que si usted va a hacer algo, tiene que definirlo a la palabra. Por eso la gente a veces no entiende cuando uno enseña sobre límites en la vida matrimonial. Y uno le dice, tienes que poner límites, y la gente piensa, pero ¿estaré amando yo cuando pongo límites? Si le digo que no a mi hijo en esto, ¿estaré amando? ¿Se enojará mi hijo, se molestará mi hijo porque yo estoy haciendo esto? ¿Estaré amando? Si yo le digo no a mi esposa en esto, basado en la palabra de Dios, ¿se va a enojar? ¿Debo hacerlo o no? Entonces usted no sabe vivir con los límites apropiados. Por ejemplo, todo lo que Dios creó como estructura es para nuestro bien. Las leyes de este país fueron creadas para nuestro bien. Cuando usted conduce en las calles, en medio del tránsito, las leyes son para su bien. Los discopares son para su bien. Yo estuve en un país donde el discopare significaba siga, ¿cierto? Llegué a aquel país y cuando yo quería parar, decía pare, todos me pitaban atrás, para que me apure, para que no pare. Yo decía, las leyes están al revés. Entonces, suponga que usted quiere vivir fuera de las leyes, va a vivir sufriendo consecuencias. Le van a vivir dando tickets, infracciones a cada rato, va a seguir pagando multa. Usted no puede rebelarse contra el sistema y que le vaya bien. De la misma manera no puede rebelarse contra el sistema de amor de la relación conyugal y que le vaya bien. Por ejemplo, ¿qué tal
Si un día usted sale de su casa y descubre que en un lugar donde no había ningún semáforo, por lo menos por 2 millas, y usted iba rápidamente hasta su casa, saliendo de la iglesia, supongamos, usted sale y no había ningún semáforo por unas 2, 3 millas y usted iba contento, de pronto descubre que le pusieron semáforos, le quitaron su costumbre, y usted salió de la iglesia, salió muy contento y se pasó el semáforo en rojo. Y entonces hay un policía. ¿Cuándo va a aprender usted? Si el policía lo hace parar y le dice, ¿sabes qué? Me estás haciendo sufrir. Estás rompiendo las leyes. ¿Cómo se te ocurre romper las leyes? Eres un mal ciudadano. Deberías aprender a respetar. Un día de estos voy a terminar muerto. Y no le da la infracción y lo deja ir. Siguiente domingo, sale de su iglesia, una vez más se pasa en rojo. ¿Por qué? Porque el policía solo lloró. Y una vez más se pasa en rojo, ahora hay otro policía. Este lo insulta. Te dije que no. ¿Cómo se te ocurre pasarte? Estás loco, mira, algún día te voy a bajar del carro. Toma tu licencia, ándate. ¿Cambiaría usted? Siguiente domingo, nuevamente sale otro policía. Nuevamente se pasa la luz roja y ahora otro policía. Y este es cristiano. Y lo baja del carro y le dice, quiero orar por ti. En el nombre de Cristo, demonio de la luz roja, te reprendo para que te largues de este hombre. Déjalo tranquilo. ¿Cierto? Toma tu licencia. Ándate. Usted se va. Siguiente domingo, vuelve a pasarse. Ahora viene otro policía. Y dice, bájate. Él lo baja y lo tira de espalda y lo hace reír. ¿Usted cambió? ¿Por qué no cambia? Porque no hay consecuencias. Ninguna relación, ninguna estructura funciona sin consecuencias. La relación matrimonial no funciona sin consecuencias. ¿Por qué cree que hay niños que siguen gritando a sus padres? ¿Por qué cree que hay niños que los llevan a las iglesias y viven dando problemas en las iglesias? ¿Por qué cree que hay mujeres que siguen siendo flojas? ¿Por qué cree que hay maridos que siguen maltratando? ¿Por qué cree? Porque no hay consecuencias. Porque el sistema, la estructura, tiene que tener un sistema de leyes, de orden y de consecuencias. Por ejemplo, ¿cambiaría alguna vez un hombre o una mujer que abusa y maltrata de su cónyuge o que vive en adulterio? ¿Cambiaría alguna vez si usted utiliza las herramientas que utilizaron los distintos policías? ¿Llorando? ¿Por qué me haces esto? ¿Gritando? No sé. Amenazando. La próxima verás. Llevan la próxima. 20 años de casado con la próxima. La próxima que me hagas verás lo que te pasa. Nunca llega nada. Y si grita, amenaza, si vive orando, ahora sí voy. Mujeres que llegan a su casa a reprender el demonio antes que llegue el marido, ¿cierto? Porque hay violencia en su casa. Una mujer una vez me dijo, pastor, quiero que venga a orar porque aquí está el demonio, la violencia. Y digo, no saques al demonio de la violencia, saca al demonio de tu marido de allí. Usted puede vivir orando en la casa, haciendo todo lo que quiera.
Pero si usted no hace lo que debe, está fallando. No hay consecuencias. Queridos, nosotros actuamos de acuerdo a las consecuencias que vivimos. ¿Usted por qué cree que respetamos los semáforos? Porque nos encanta. ¿Cierto? A usted le encanta cuando va atrasado. ¡Ay, qué lindo semáforo rojo! Aquí me voy a parar. Y se queda parado, se cambió a verde y siguió parado ahí. Voy a disfrutarlo un rato más. No, no le gusta. Pero usted sabe que hay consecuencias. ¿Por qué en muchos países en América Latina usted puede pasarse el semáforo? Porque sabe que después puede darle unos dólares al policía y se acabó. ¿Por qué cree que los cónyuges no tienen una estructura apropiada de familia? ¿Por qué? Con llantos, con gritos. Son todas herramientas inapropiadas. Déjeme decirle, no funcionan, queridos. Los gritos no funcionan. Los lamentos no funcionan, las amenazas no funcionan. ¿Sabe qué funciona? Los límites, el poner reglas, el poner orden y el poner consecuencia. Por eso prepararse para la vida matrimonial requiere de sabiduría, de vivir con excelencia. Todo el llamado de aquí en adelante del apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Colosenses es que aprendan a vivir con excelencia. Habla excelencia en nuestro carácter. La excelencia en nuestro carácter nos manda a ir contra las cosas malas. Dice, dejad la ira, el enojo, la malicia, no dice no lo sientan. ¿No es cierto? No dice no lo sientan. Lo va a sentir ira, enojo, malicia, deseo de decir palabras deshonestas, todo lo va a sentir. Dice, déjelo, trate con excelencia su carácter, vaya contra las cosas negativas. No solo eso, dice, si quiere vivir con excelencia en su carácter, construya su carácter, saque lo malo y construya lo bueno. Dice, no mintáis los unos a los otros, y revestidos del nuevo. Y luego dice, note, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Esto es excelencia de carácter. Es dejar de lado sus áreas negativas y construir usted. Esto hay que desarrollarlo, tiene que desarrollar la misericordia, tiene que desarrollar la mansedumbre, hay que hacerlo. Y luego viene toda la excelencia en la vida matrimonial. Y una vez más repite lo que dije en la conferencia anterior, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, maridos, amad a vuestras mujeres. Excelencia en la relación matrimonial, luego excelencia en la relación con los hijos, viene hijos, obedeced a vuestros padres, luego excelencia en la relación de padre, padre, no exasperéis a vuestros hijos, luego viene excelencia como trabajadores, siervos, vayan a trabajar como que agradan a Dios, no como que sirven al ojo, y luego excelencia para los patrones, excelencia para los empleadores. Todo excelencia. Lo que demanda la carta a los colosenses es lo siguiente. Señores, y este es el meollo de la carta. Señores, no se dejen influenciar por los errores de la gente que quiere hacerle que viva de acuerdo a su sistema de pensamiento. Ustedes créanle a Dios, porque ustedes están completos en Él. Y si quieren tener una vida excelente, un carácter excelente, ser padres excelentes, ser hijos excelentes, ser esposas excelentes, tienen que vivir de la excelencia de los principios y valores divinos. Tienen que comenzar a aplicarlo. ¿Usted quiere ser un excelente marido? Empiece a hacerlo. Aquí no tiene nada que ver con sentimientos, querido. ¿Quiere ser una excelente esposa? Empiece a hacerla. Aquí no tiene nada que ver con sentimiento, es cumplir la orden divina. Entonces usted me va a decir, pero ¿y si él no es excelente? Ese es problema de él. Y si mis hijos no son, ese es el problema de sus hijos. Cada uno va a dar cuenta de sí. La paz que usted tenga, querido, querida, la paz que usted tenga no será
por lo correcto de las acciones de los demás, sino por la excelencia de su vida, aunque todos los demás con usted tengan acciones incorrectas. Pero cuando usted hace lo correcto, usted tiene paz. Y hacer lo correcto es vivir dentro de la estructura del matrimonio, una estructura donde hay discopare, límites de velocidad, donde hay sanciones, donde hay estímulos, ¿cierto? Yo por años no he ido a la dirección de motores y vehículos a buscar mi licencia, me la mandan por correo. ¿Por qué? Porque soy un buen conductor. Hace unos meses atrás tuve que sentarme todo un día en una escuela de tráfico. ¿Por qué? Porque fallé. Todo un día sentado. ¿Por qué fallé? Las leyes, la estructura, las consecuencias. Y cuando todo eso lo aplicamos a la vida matrimonial, entonces podemos vivir una relación de familia normal. Por eso la palabra de Dios me manda a prepararme para la boda, para la luna de miel, me manda a prepararme para mi relación matrimonial, me manda a prepararme para ser un padre, para ser madre, me manda a prepararme para ser un buen marido, me manda a prepararme en todo. ¿Y sabe qué es lo más grande? Lo más grande es que me deja este extraordinario libro, que tengo miles de conferencias. Mi computadora está llena de conferencias, miles de ellas, y nunca se agota. Y nos enseña a cómo vivir una vida de excelencia. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad de hacer eco de este llamado a prepararnos para la vida, a los novios a prepararse para la boda, a los casados a prepararse para el matrimonio, a los padres para ser padres, a las madres para ser padres. Un llamado a vivir con excelencia conforme el ejemplo que tú nos dejaste. Nunca hiciste nada mediocre. Naciste en excelencia, viviste en excelencia y moriste con excelencia. Por eso tus últimas palabras fueron: consumado es. Hice todo lo que debía, a su tiempo, como era. Y Señor, ese ejemplo también es para nosotros. Gracias por las instrucciones recibidas y la oportunidad de abrir tu palabra para aprender de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. De regreso al hogar.